Queridos y queridas estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a la siguiente videoclase de AutoCAD. Hoy día vamos a reforzar algunas herramientas que hemos visto y también a ver otras nuevas. Recordemos las pestañas que están en la parte superior, donde nos van indicando, ¿cierto?, los diferentes dibujos que voy teniendo. Recuerden que en la página de inicio ustedes pueden ver los últimos archivos que han utilizado. En el fondo también podrían tener todos los ejercicios en un mismo archivo también, no es necesario que haya un archivo por ejercicio. Y es tan fácil como solamente pinchar la ventana que quieren abrir, por ejemplo. Ahí está, se demora un poco. Bueno, esta ventana me está diciendo que la versión que estamos usando es una versión de estudiante. Eh, por lo tanto, me va a salir ese aviso en mi archivo AutoCAD, ¿ya? Eso es porque no es el programa que descargamos de la universidad, no es el original tal cual. Siempre sale como con esa marca que dice versión de estudiante. Así que por ahora está bien, pero más adelante hay que sacar esa marca. Entonces acá ustedes pueden ver que hay una laminada, pero recuerden que en el espacio model, cómo hacer, pero recuerden que en el espacio model está nuestro archivo de dibujo. Recuerden lo importante que les hablaba sobre la memoria gráfica, ¿ya? Que es sumamente importante, reitero, que los elementos estén cerca, fíjense, cerca del eje X e Y. Desde ahí partamos nuestro dibujo, fíjense, ¿ya? Si yo me acerco, obviamente, este icono no es que se achique, siempre se mantiene del mismo tamaño, ¿ya? Eh, pero reitero, lo importante es que estemos cerca de esto y ojalá los dibujos no estén en otro extremo porque eso nos consumiría memoria gráfica y haría más lento nuestro dibujo y también nos perderíamos dentro de este espacio. Recuerden que, fíjense, el espacio AutoCAD es casi infinito, por lo tanto va a ser muy fácil que ustedes se pierdan. Recuerden que si se pierden y quieren ir hacia donde están los objetos, solamente deben hacer doble clic en el scroll y inmediatamente hace el zoom hacia los objetos, ¿ya? Ahí quería reforzar un poco eso. Aquí cierro, me pregunta si quiero guardar, voy a poner que no. Este es el archivo donde hago algunos ejercicios, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante, me voy a nuestro espacio de dibujo. Recuerden, para comenzar a dibujar, siempre es importante añadir las unidades, units. Recuerden que podemos escribir directamente en el programa si no hay ningún comando llamado. Así que ahora vamos a llamar al comando units. Bueno, estamos en decimal, ¿cierto? Pero el dibujo está en milímetros. Yo quiero trabajar en centímetros, ¿ya? Eso es súper importante. Internal. Decimales. Siempre es bueno que haya decimales, no otro sistema de unidad, porque si no nos podemos confundir, ¿cierto? Y la precisión, yo creo que está bien. Algunos a veces le ponen menos precisión para que haya menos error en el dibujo, ¿ya? Pero si usamos las herramientas que hemos hablado hasta este momento, yo creo que no va a haber ningún problema. Ya. Vamos a partir entonces. Recuerden que podemos hacer círculos de dos formas. Círculo, fíjense, por medio de su radio. Voy a esperar un poco, ahí está. Círculo por medio de su radio. O si yo pincho esta, puedo hacer círculo indicando su diámetro. Vamos a hacerlo indicando el diámetro en esta ocasión. Cuando yo llamo al comando, ¿cierto? Me dice que especifique el diámetro. Recuerden que es sumamente importante que lean todas las indicaciones que nos va dando AutoCAD, ya sea al lado del icono del cursor o en el recuadro de abajo. Recuerden, ahí les dice qué pasos deben seguir en cada comando, ¿ya? Si en algo se pierden, consulten ahí. Indico el diámetro, voy a poner en este caso 250. Ahí está.
Ahí está mi círculo. Para trabajar un poco más cómodo voy a acercarlo un poquito hacia el eje X6, ¿ya? Ok, ahí está mi círculo. Voy a mover esto hacia el lado. Ahí sí, voy a dejarla ahora. Recuerden que acá abajo, en esta barra acá abajo, nosotros tenemos los OSNAP, ¿ya? Los SNAP. Yo pueda seleccionar o pinchar diferentes puntos de mis líneas. Por ejemplo, aquí cuando yo me acerco a los extremos, el snap se llama endpoint, que está activado acá abajo. Vamos a ver. Recuerden que la ventana snap es este cuadrado más pequeño, que si yo la despliego, ahí salen todos los que están activados. Fíjense, ahí está endpoint. Y ustedes ven, aparece la barrita con los dos circulitos, con los dos cuadrados, perdón, que están en los extremos, que son este y este. ¿Ya? Si yo miro, está midpoint, que en el fondo aquí me está marcando el punto medio y el ticket del lado dice que está activado. Por lo tanto, si yo me acerco a esta barra, ahí me aparece el midpoint. Y ustedes fíjense que AutoCAD inmediatamente dice midpoint. Entonces, con eso me aseguro también de que cada dibujo puede estar en sus puntos finales, en sus puntos medios, ¿cierto? Porque si yo desactivo eso, pinché eso, pinché el snap, cuando está desactivado está en celeste, entonces si yo quiero basarme en algún punto de la línea, fíjense de que no me lo selecciona, entonces quiero tirar un punto desde ahí, y ese punto al parecer está intersectando, pero si yo me acerco, fíjense, no chocan las líneas, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante tengan los snaps activados para que cada vez que usted haga un elemento esté 100% tocando las líneas. Ahora fíjense, hice lo mismo con el snap activado y si yo me acerco, está siempre intersectando ambas líneas. ¿Ya? Hay más herramientas del snap, es sumamente importante. Tenemos acá centro, por lo tanto esto lo vimos en la clase anterior. Ahí, si ustedes pinchan el centro del círculo, esta línea o este dibujo está justamente naciendo desde el centro. Hay otro snap que es interesante, que es el snap que está aquí, que se llama cuadrante, ya que si ustedes pueden ver es una circunferencia donde aparecen 4 puntos en esta circunferencia haciendo una especie de cruz, ¿ok? Dentro del círculo. Si yo lo activo entonces, puedo, fíjense, pinchar los extremos de la circunferencia, ¿ya? Ahí están. Y todos estos extremos, ¿cierto? Hacen una especie como de cruz o de X, ¿ya? Fíjense, ahí están. Punto centro, puntos cuadrantes. Siempre van a ser esto, siempre van a ser en forma de cruz, ¿ok? Entonces eso me sirve también bastante para yo, al momento de hacer una circunferencia, tal vez puedo con esta circunferencia hacer otras formas, ¿cierto? Naciendo desde ahí. O, por ejemplo, si quieren hacer alguna especie como de gráfico de torta, por ejemplo, fíjense que tiré dos líneas, voy a repetir, una del snap hacia el centro y hacia el otro snap. Vamos a repasar la herramienta trim, enter, pincho esta línea y esta otra línea cortante, enter nuevamente y elimino lo que está al centro. ¿Ok? Ahí me está quedando este pedazo de dibujo. Bueno, eso, es un snap bastante bueno, les recomiendo lo tengan activado. Están estos que son nuevos, que este parece que es centro geométrico, no lo he visto, lo vamos a revisar ahora. O sea, si hago un cuadrado y tengo activado centro geométrico, voy a ver si puedo hacer una línea desde el centro de ese cuadrado.
Ahí está. Siempre para buscar los puntos céntricos en AutoCAD, eh, no es tan fácil, no es como llegar y hacerlo en la primera ventana, porque fíjense que no me lo selecciona. Lamentablemente un error de AutoCAD, pero para que aparezca van a tener que alejarse con el scroll y ahí va a aparecer. Pasa lo mismo con los círculos. Fíjense, si ustedes hacen un círculo y tratan de acercarse, no les muestra el punto centro, pero lamentablemente hay que alejarse un poco y ahí ya tienen este punto. Es un error de AutoCAD que no lo han podido resolver aún, ¿ya? Así que trabajemos con eso. Esto de momento no creo que sirva mucho, así que lo vamos a desactivar. Bueno, tenemos intersecciones. Vamos a ver acá intersecciones, lo desactivé primero. Intersecciones lo que hace en el fondo es buscarme el punto de intersección. Si ustedes se fijan, al acercarme a los elementos, fíjense que los snap de puntos medios están ahí casi seleccionándose solos, están llamando, diciendo, mira, acá hay un punto medio, pínchame aquí. ¿Okay? Pero si ustedes quieren pinchar justamente una intersección, van a tener que activar el snap intersección, pinchan fuera para salir de la ventana, y ahí les muestra exactamente la intersección de estos dos puntos. Recuerden que si no está el snap activado, ¿dónde está? Intersección. Si no está el snap activado, no nos va a encontrar ese punto, por lo tanto, fíjense. Fíjense lo que pasó. Yo estuve tratando de seleccionar este punto de intersección, pero como no está el snap activado, fíjense de que acá abajo me está reconociendo el punto medio, y cuando ese punto medio está con el dibujo, yo pincho y se va inmediatamente hacia el punto medio. O sea, tienen que fijarse que cada vez que ustedes hagan los snaps, o cada vez que ustedes hagan esa línea, esté el icono del snap llamado a la que ustedes quieran hacer. O sea, en este caso nos va a interesar que esté llamado el icono de la intersección. Por lo tanto, cuando lo encuentre, recién ahí pincho. ¿Ya? Si me voy un poco hacia el lado, fíjense, aparece otro icono. Por lo tanto, también pueden haber errores. ¿Ya? Fíjense siempre en el fondo, cada vez que hagan una línea o se basen en un punto, pinchar el punto, que aparezca el icono del snap que ustedes quieren activar. Bueno, hay varias cosas más. Por ejemplo, esta herramienta es bastante buena que se llama perpendicular. ¿Ya? Independiente, por ejemplo, puedo tener una línea recta. Y si hago otra línea perpendicular, fíjense, al bajar, ahí está, el snap. Perpendicular, que en el fondo aparece una especie de 90 grados en el dibujo, y entre esta línea y esta línea hay exactamente 90 grados. Y se puede hacer también con elementos en diagonal, como está acá. En el fondo, si yo tiro una línea cualquiera, F8, encontrar el punto perpendicular aquí al ojo es muy difícil, pero al tener ese snap activado, ahí está, perpendicular. Exactamente entre esto y esto hay 90 grados. ¿Ya? Lo voy a hacer en este porque aquí tengo cotas dibujadas, ¿ya? Pero voy a dibujar aquí esta línea y voy a dibujar esta otra. Perdón, ese me agarró, fíjense, al punto medio, por eso está chueco, ¿ya? Por eso tienen que fijarse que esté 100% en el snap. Ahí está el snap perpendicular. Por lo tanto, esto se los voy a enseñar obviamente después. ¿Ya? Ahí está. Voy a acotar de manera angular entre este punto y este 90 grados exactos. Si lo hago al ojo, ...94, ¿ya? Con los snap activados y con las herramientas que hemos ido revisando, no hay ningún problema. ¿Qué más? Bueno, hay otras herramientas bastante buenas, ¿ya? Vamos a dibujar un círculo nuevamente.
de radio 250, ¿ya? Vamos a dibujar una línea desde su punto cuadrante. Y hay una herramienta que es bastante interesante, que se llama, denme un segundo, ya, fíjense lo que hago. Hay una línea, perdón, una herramienta bastante interesante que se llama Fillet, que está acá arriba. Fillet aparece. Fillet lo que hace es que me intersecta dos líneas que estén separadas entre sí. Ya, si yo me pongo acá arriba, Fillet, lo que hace, fíjense, que la línea del punto 1 y la línea del punto 2 las une, ya puede hacer con una curvatura o en línea recta como aparece ahí en esa línea que está en rojo. ¿Ya? Bueno, Fillet es bastante interesante porque ustedes podemos hacer intersectar estas dos líneas, ¿ya? Tal vez una forma para hacerlo sería, por ejemplo, extenderlas, ¿ya? Pero tal vez eso se requiera mucho trabajo. La manera rápida es con el comando fillet. Recuerden que todos los comandos se llaman igual. Lo puedo escribir, lo puedo seleccionar, lo puedo escribir acá abajo, ¿ya? De hecho, quería mencionar, hay varias formas de llamar un comando. O sea, una es pinchando primero acá el comando y luego realizándolo, o escribiendo primero acá abajo y luego realizándolo. La otra es escribiendo directamente, ¿cierto? Y luego lo realizo y lo puedo hacer a la viceversa. Primero seleccionar los elementos y después llamar al comando. También puede ser. O se puede, eh, o recuerden que si nosotros llamamos un comando y lo queremos usar de nuevo, solamente hay que apretar la tecla Enter. Vamos a llamar fillet. ¿Qué dice fillet? ¿Ya? Me dice que seleccione la primera línea o el primer objeto. ¿Ya? Selecciono el primero y ahora selecciono el segundo objeto. ¡Pup! Eso es todo. Recuerdan barra de acá abajo. Recuerden, fillet. Pincho el primer objeto y siempre lo pincho más o menos desde donde quiero que se extienda. Ojalá no lo pinche desde acá arriba. Yo quiero que se extienda desde aquí hacia abajo. Por lo tanto, pincho aquí, me pide pinchar el segundo objeto y pincho nuevamente. Ahí está. ¿Ya? Con control Z me voy a volver. Ahora, por ejemplo, me interesaría que aquí haya una curva, ya una curvatura aquí. ¿Ok? Yo llamo nuevamente al comando fillet y ahora puedo añadir un radio. Fíjense, acá dice radius. ¿Ya? Puedo pinchar eso o escribir, fíjense que acá aparece la letra R en azul. Entonces, puedo pinchar o escribir R y me está llamando lo mismo, a un radio. Me dice, especifique el radio del fillet. Bueno, voy a ponerle, por ejemplo, 200 de radio. Enter. Entonces, cuando yo pinche este punto y este punto, fíjense de que esa intersección tiene un radio de 200. Control Z, lo vamos a hacer nuevamente. Fillet. Puedo escribir R o apretar radio. Me pide que me especifique el radio. 500. Enter. Pincho este punto y pincho este punto. Ahí me aseguro de que esto tiene un radio de 500. Ojo, ojo con lo siguiente. Esto es un radio de 500 que cabe dentro de estas dos líneas. Pero si yo le quiero escribir, por ejemplo, un radio de 2000, en el fondo, de que ves sea mucho más de que esta curvatura sobrepase esta línea de referencia o esta otra, el fillet no se va a hacer. A ver, veamos. Quiero ver una cosa. Ya, fíjense, hay una distancia en esa línea hasta abajo de 1200 aproximadamente, ¿ya?
voy a hacer un fillet de 1500, pincho esta línea y pincho esta otra, perdón, no de radio. Fillet, radio, 1500, pincho esta línea y pincho esta otra, fillet. Fíjense, el fillet no se hace porque el radio es muy largo, es más largo de la línea que tengo proyectada. Por lo tanto, cuando un fillet no se haga, es porque el radio es más grande de la línea que están teniendo de referencia, ¿ya? Para que estas dos líneas se intersecten, obviamente el radio tiene que ser más pequeño para que las líneas se puedan expandir y generar la curvatura. Por lo tanto, fillet, radio 750, en pincho, pincho, y ahí está, ¿ya? Por último, fíjense que estas líneas están separadas entre sí. Existe un comando para que yo las pueda unir. Recuerden que la polilínea me hace una sola línea, ¿ya? Y la línea me hace las líneas por separado. En este momento están todas estas líneas por separado, ¿ya? Y el círculo. Voy a llamar a un comando que sea Join, ¿ya? Con join lo que hago, cuando lo escribo, pincho mis líneas, ya puede ser una a una o, lo voy a repetir, todas juntas si quiero, ¿ya? Aprieto Enter y el comando join, fíjense que me une estas líneas, ¿ya? Me las convierte en una sola, por lo tanto eso es más fácil porque ahora puedo hacer, por ejemplo, el comando offset y voy a copiar esto al lado, ¿ya? Y esto es mucho más rápido porque yo puedo, fíjense, acá yo lo que hice fue separar las líneas, ¿ya? Lo voy a hacer de nuevo. Acá las líneas están unidas, voy a copiar hacia el costado. Si las líneas están unidas y las quiero volver a separar, simplemente tengo que seleccionar mis líneas, escribir explode, ¿ya? Y explode lo que hace es separar los elementos nuevamente. Si ustedes se fijan, ahora está uno a uno. Entonces con join, J-O-I-N, los uno, con explode los separo. ¿Ya? Si ahora están separados, entonces escribo join, pincho, pincho y pincho y los juntos. Si están unidos y los quiero separar, escribo explode. Perdón, sí, explode, enter. Y ahora los separo. Fíjense de que ahora el comando offset, si quiero hacer un offset, por ejemplo, de 100, en el elemento que está explotado tengo que hacer las líneas uno a uno. Pero si quiero hacerlo en el elemento que está unido, hace falta solamente con que le haga un solo clic. Esto sirve bastante para hacer muros. Yo puedo tener los muros dibujados con una polilínea, ¿cierto? Una línea unida. Solamente hago un offset interior o exterior con el ancho del muro y lo dibujo inmediatamente. Bueno, esta herramienta es súper fácil. Hay que hacerse amigo de todos estos elementos. Eh, lo que quería explicar también es que el comando polilínea no me une objetos ya cerrados con líneas abiertas. Ya esto solamente sirve para líneas, les repito, que están abiertas en el fondo. Un círculo, un cuadro es un elemento cerrado y eso ya está unido por una polilínea. ¿Ok? Por lo tanto, esto y esto no lo puedo unir con la herramienta join. ¿Ok? Bueno, existe también el comando chamfer, ¿ya? Que funciona similar al fillet. Como ustedes pueden ver, me puede en el fondo hacer una especie de ángulo en las esquinas. Este comando la verdad es que no lo utilizo mucho, pero lo podemos revisar. En el fondo, si quiero que intersecten estas dos líneas, mando el comando chamfer
Selecciono la primera línea y la segunda, y recuerden como el comando está en 0, en un inicio, me las une exactamente en 90 grados, pero si yo ahora agrego, por ejemplo, puedo agregar una distancia, un ángulo por ejemplo de 45, perdón, denme un segundo, gracias. Selecciono ángulo, ¿ya? Tengo que seleccionar, primero seleccioné el ángulo de 45 grados, ¿ya? Y ahora me dice que seleccione el largo de la primera línea, porque estamos seleccionando un ángulo, pero aún no tenemos el largo que va a tener esta herramienta chamfer. Lo voy a poner, por ejemplo, 150, Enter, ¿ya? Ahí está, ¿ok? Voy a devolver. Chamfer, ángulo, me pide el largo de la primera línea 150, recuerden ir leyendo, Enter, el ángulo desde la primera línea, primero pide el largo y luego el ángulo, 45, la verdad es que yo uso muy poco esta herramienta, ¿no? Prefiero tomar dos puntos de referencia y luego hacer el ángulo y borrar, ¿ya? Pero ahí está. Hay otras formas de hacer chamfer también, por ejemplo agregando distancia, vamos a agregar la primera distancia por ejemplo de 200, la segunda distancia también de 200, entonces pincho ambos puntos y ahí, fíjense, voy a, ¿qué es lo interesante de esto? Es que la distancia desde aquí hasta acá es 200 y desde aquí hasta acá es 200. Entonces lo que tenemos que seleccionar es la distancia de separación, ¿ya? Vamos a hacerlo por última vez. Por ejemplo, yo creo que esto es más fácil. Agrego una distancia. Por ejemplo, en la primera línea que va a ser esto, le voy a poner 350 y mi segunda línea que voy a seleccionar va a ser de 150. Selecciono mi primera línea y segunda. La distancia entre el punto de intersección y esto son 350. La distancia entre este punto y este son 150. ¿Ya? Eso es la herramienta chamfer. Yo creo que es más fácil usarlo como la última vez que lo vimos porque la anterior hay que agregar ángulo, distancia, un montón de cosas. Yo creo que tiende a confundir un poco. Bueno, esas son las herramientas. Recuerden, join, explode, chamfer, fillet. Ya son herramientas bastante interesantes que les van a servir un montón para dibujar. ¿Ya? Así que nos vemos en la próxima videoclase y recuerden realizar sus ejercicios. Muchas gracias.